Había un velo el cual separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era, como su nombre lo dice, era santísimo. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y podía entrar una vez al año. Y si ese sacerdote entraba ahí y tenía pecado, ese sacerdote moría al entrar instantáneamente. La Biblia nos dice que tenían que atarlo con una cadena y unas campanas, y que si ese sacerdote que había entrado en pecado a la presencia del Dios vivo moría, tenían que jalarlo para sacarlo. Pero yo quiero que entiendas eso es el precio, eso es la ira de Dios ante el pecado. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, hay un proceso en nuestras vidas que Jesucristo hizo sobre nosotros, y yo quiero que lo veamos. Jesucristo en esa cruz hizo a nosotros, en nuestras vidas, una expiación de todo pecado. Expiación, nos dice una definición, es aquella forma de satisfacción por la culpa del pecado, en la que el culpable queda absuelto al cargar su pena. Dice, la expiación se hacía mediante la muerte de una víctima y por la sangre como símbolo de su vida. Vamos a ser más claros. La Biblia nos habla de esto. Cuando los hombres empezaban a pecar, había sacerdotes. Y cuando ellos pecaban, ellos tenían que traer una oveja sin mancha y tenían que traer ciertas cosas. Y tenían que ser sacrificados. ¿Por qué? Porque la única manera de limpiar pecados era la sangre. Entonces tenían que traer esos animales y tenían que poner las personas que habían pecado sus manos sobre esos animales. Y después de que ponían sus manos en símbolo de que esos animales llevaban sus pecados, esos animales tenían que ser muertos. Pero la Biblia dice que esa sangre de esos animales no era suficiente. Y tú y yo tenemos que entender eso. A eso vino Jesucristo. Por eso Jesucristo derramó totalmente su sangre. Porque la sangre de Jesucristo, nos dice la Biblia, que habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Jesucristo no nada más nos limpia de eso. A veces tu conciencia te empieza a acusar y te dice, ¿cómo tú vas a cambiar? ¿No te acuerdas de lo que tú hiciste? Pero la Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo tiene tanto poder que limpia nuestras conciencias de tal manera que cuando el diablo venga y nos ataque y diga que no te acuerdas lo que tú eras, tú le puedas contestar, ¿sabes algo? Yo he confiado en la palabra de Dios y yo soy santo en Él y yo soy justo en Él y Él me ha redimido, Él me ha comprado. Pero tú tienes que entender todo lo que costó la salvación, porque la salvación es gratis para ti y para mí, pero tuvo un precio para Dios. Y ese precio fue la preciosa sangre de Jesucristo derramada como un cordero sin mancha. Tenemos que ver eso. Vamos a leer también un poquito acá. ¿Cuál es otra de las etapas? Esta etapa se llama propiciación. El significado de propiciación es sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio a nosotros. Quiero que hablan sus Biblias, por favor, en Romanos 3, versículo 25. Si dicen amén cuando lo tengamos, por favor. Ok, dice, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo quiero que entendamos eso, o sea, propiciación era esto. Jesucristo fue expuesto como Él ocupó nuestro lugar. ¿Tú has visto, cuántos de aquí han visto la película de la Pasión de Cristo? Bueno, eso era sobre ti y eso era sobre mí. Pero Jesucristo fue el que ocupó nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar para que la ira de Dios viniera sobre los hombres. Porque para que Dios satisfaciera totalmente su ira, tenía que destruirlo todo. No podía quedar vivo ninguno. ¿Por qué? Porque leímos en Romanos que no había ningún ¿qué? Ningún justo, ni siquiera uno. Para saciar la ira total de Dios tenían que morir todos. Y la única manera que Dios sacara toda esa ira era en Jesucristo.
Dios en Jesucristo no se guardó nada, descargó totalmente su ira, a tal manera que la Biblia nos dice que Jesucristo volteó a los cielos y dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo, Dios mismo, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesucristo nunca en toda su vida había estado lejos del Padre. Él decía: hoy yo voy al Padre, yo oro, lo que yo escucho al Padre decir, eso es lo que yo digo, lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Jesucristo estaba todo el tiempo en comunión con Dios porque Él era Dios mismo. Desde el principio, desde la creación, desde que Dios estaba ahí y le dijo que Dios habló consigo mismo y dijo Dios, hagamos al hombre. Desde ese momento Dios estaba hablando con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Desde siempre habían estado juntos, pero ese momento era tal la ira de Dios que por un momento Jesucristo fue separado de Dios y fue el momento más fuerte para la vida de Jesús. Eso es propiciación. Ahora, hay otra cosa que nos hace la sangre de Cristo y que nos hizo el haber creído en Él, y esto es la redención. La palabra redención indica un acto de adquirir, de comprar algo a través de la cancelación de un precio de rescate. Cuando había un precio sobre nuestras vidas, porque nosotros habíamos pecado y nosotros teníamos que morir, pero Jesucristo vino y pagó ese precio y nos compró. Y yo quiero que entendamos eso. O sea, a mí me encanta, dice en Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabes algo? Si tú dices que tú eres salvo, tú tienes que entender que tú ya no eres tuyo, tú eres de Dios. Y tenemos que entender eso. Si tú eres de Dios, vive conforme a Dios, y yo tengo que vivir conforme a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya no nos mandamos solos. A mí me encanta, Pablo en el capítulo 1 de Romanos, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y te habla, él se describe a sí mismo también como siervo. Y la palabra siervo en el original, ahí en Romanos 1, es doulos. Y doulos significa esclavo. Y él decía: Pablo, esclavo de Jesucristo. Para ti, para mí, la palabra esclavo ya ni nos importa. Nosotros decimos: ¿qué es eso? ¿A poco hay? Pues ya no existen esclavos. Pero yo quiero que entiendas que en el momento que Pablo la escribió, un esclavo era un esclavo. Un esclavo era: yo soy tu dueño, tú eres mío, tu esposa es mía, tus hijos son míos, tú haces lo que yo quiero. Eso era un esclavo. Y Pablo así se describía de Jesús. Él decía: yo he sido comprado. Si yo he sido comprado por tu sangre, yo soy tu esclavo. Por eso Pablo tenía esa revelación que él decía: ¿sabes algo? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces yo ya no puedo vivir igual. Las cosas que vivía antes según mi carne, yo ya no las puedo vivir. Ahora vivo conforme a Jesús porque Él vive en mí. Y tú tienes que entender eso. Había la revelación total de Pablo que decía: yo ya no soy mío, yo soy de Jesús. De tal manera que Pablo dice: todas las cosas que antes estimaba como ganancia, ahora las doy por pérdidas a causa de tu conocimiento. Él decía: ¿sabes algo? Mi trabajo, mis riquezas, mis sueños, ya no me importa nada. Todo eso es simple basura porque te conozco. A mí me encanta. Estamos leyendo el pan diario ahorita. Y acabamos de leer Corintios 12, 13 y 14. Y hay una parte donde Pablo decía: en parte vemos, en parte profetizamos, pero llegará el momento donde ya no veremos en parte, donde reconoceremos a Dios tal cual es, así como Él nos conoce a nosotros. ¿Sabes cómo nos conoce? La Biblia dice en el Salmo 139, hablando David, dice: mi embrión vieron tus ojos, y antes que nada fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Él decía: tú me conoces completamente, tú me hiciste. Y ahorita en parte conocemos, en parte vemos. Nosotros decimos: Dios es bueno, no sé, Dios es hermoso. Pero cuando estemos delante de la presencia de Dios vamos a ser impactados, porque lo que tú y yo nos imaginamos de cómo es Dios está lejísimos de lo que verdaderamente es. Pablo decía que ahorita vemos como a través de un espejo, pero que llegará el momento donde vamos a ver cara a cara.
Y cuando Pablo hablaba en ese momento de un espejo, no es como los que ahora tenemos. Dice el pastor que Linda tiene en su casa un espejo donde puede ver toda su cara así definidísima. Bueno, Pablo hablaba en ese momento a veces del agua. Muchas veces ahí se veían en el agua y se veía todo distorsionado. Y Pablo decía, así como yo veo mi rostro en el agua distorsionada, así es mi revelación de Dios. Pero cuando lo vea cara a cara, ahí va a pasar algo. Vamos a pasar al otro punto. También en Efesios 1, 6, 7, hablando de redención, nos hizo, hablando de Jesús, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabes algo? La Biblia nos dice que en otros tiempos nosotros éramos enemigos de Dios, pero que ahora hemos sido hechos amigos. Y tú y yo tenemos que entender eso. O sea, ahora somos amigos de Dios. Tenemos una confianza con Dios a través de la sangre de Jesucristo. De tal manera que la Biblia en Hebreos te dice, Dios hablándote a ti, hablando de que Jesucristo pagó el precio, de que antes no podíamos acercarnos a Él, pero con la sangre de Jesús que nos ha limpiado, nos hizo aceptos. Y Dios nos dice, acércate confiadamente al trono de mi gracia, al trono de mi favor inmerecido. Porque las cosas que tú no mereces, te las voy a dar a través de Jesucristo. Romanos nos dice, ¿sabes algo? O sea, si Dios nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Cómo no te va a dar esa salud que a lo mejor necesitas tú? Esa salud que a lo mejor necesita algún pariente. ¿Cómo no te va a dar esa provisión económica que tú necesitas? ¿Sabes algo? En los evangelios Dios mismo decía, o sea, ¿no sabes que yo tengo cuidado de las flores? ¿No sabes que yo sé que tú tienes que vestirte? Dice Dios, si yo he visto a las flores del campo, ¿con uno te voy a vestir a ti? Y Él decía, ¿qué piensas que a mí se me olvida que tú tienes que comer? Él dice, si alimento a las aves, ¿por qué no te voy a alimentar a ti? Y nosotros tenemos que entender eso. La Biblia nos dice, Dios es Dios bueno, que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Dios es Dios bueno, tan bueno que nos ha amado desde que nos creó y que pagó un precio. A mí me encanta porque en las epístolas nos dice, no nos compró con cosas con cosas perecederas como el oro y la plata. O sea, Dios no le dijo al diablo, ¿sabes algo? Voy a pagar por ellos todo el oro del mundo. Hubiera sido bien fácil. ¿Sabes algo? Voy a pagar por ellos toda la plata del mundo. Dios te dio un valor. Y no te dio cualquier valor, te dio el valor más alto. Dice, yo pagué por ustedes no cosas perecederas, yo pagué la sangre preciosa de Jesucristo como un cordero sin mancha. Dios dio lo mejor por ti y dio lo mejor por mí porque nos ama. Y yo quiero que eso nos quede claro hoy. Vamos a seguir otra parte que vamos a ver hoy. Y es otra cosa que pasa, es la justificación. A través de la sangre de Jesús y del sacrificio de Jesús, tú y yo fuimos decretados justos. Y yo quiero aquí que también esto nos quede claro. Voy a leer aquí un concepto que traigo. Dice, la justificación no consiste esencialmente en la transformación interna del pecador. Quiero que quede claro esto. No consiste en la transformación interna del pecador o en su santificación, sino en el acto por el cual Dios declara justo al pecador por causa de Dios. Dios declara justo al pecador por causa ¿de quién? De Dios. Dios no nos declara justo a través de nuestras obras. Y esto tenemos que entenderlo claro. Dice, o expresado de otro modo, la justificación no es esencialmente un cambio por el cual el hombre es hecho justo, sino un cambio mediante el cual el hombre es declarado justo. Dios es el juez de toda la tierra y no nos declaró justos porque tú y yo seamos muy buena onda, ni porque seamos muy inteligentes, ni porque seamos los mejores estudiantes, los mejores padres, los mejores trabajadores, lo que quieras. Porque muchas veces decimos, pero si yo soy bien buena gente, ¿de qué me voy a arrepentir yo?